El valor de dar antes de tratar de obtener. Estoy seguro de que ningún esfuerzo que hagamos llegar a aquellos que se encuentran afligidos no puede dejar de tener alguna forma de adecuada recompensa. Dicha recompensa no siempre proviene de aquellos a quienes se otorga el servicio, sino de una fuente u otra. Sinceramente dudo que cualquier hombre pueda asirse de los beneficios de su otro yo mientras se encuentre inmerso en la codicia y la avaricia, la envidia y el miedo, pero si me equivoco en esta conclusión, entonces seguiré teniendo la extraña distinción de ser un hombre que ha encontrado la paz mental y la felicidad a través de un punto de vista que no era convincente. Preferiría estar equivocado y feliz que estar en lo cierto e infeliz. Pero este punto de vista no está equivocado. Mientras siga estando bien con mi otro yo podré adquirir todas las cosas materiales que necesito. Es más, podré encontrar la felicidad y la paz mental. ¿Qué más podría alguien más conseguir? El único motivo que me inspiró a escribir este libro fue el sincero deseo de ser útil a otros al compartirles todo aquello que estén preparados a aceptar de la espléndida fortuna que fue mía desde el momento en que descubrí a mi otro yo. Esta fortuna, felizmente, no puede ser medida únicamente en términos materiales o financieros porque es mucho más grande de lo que todas esas cosas representan. Las fortunas materiales y financieras, al ser reducidas a sus términos más líquidos, se miden en términos de balances bancarios, que no son más fuertes que los bancos. Esta otra fortuna de la que hablo sí es medible, no solo en términos de paz mental y alegría, se manifiesta en aquellos que acostumbran rezar. Mi otro yo me ha enseñado a concentrarme en mi objetivo y a olvidarme, mientras rezo, del plan mediante el cual éste será alcanzado. No quiero decir que los objetos materiales pueden adquirirse sin un plan. Lo que estoy diciendo es que el poder que convierte nuestros pensamientos o deseos en realidades tiene su origen en una inteligencia infinita que conoce más sobre planes que aquel que hace la oración. Para ponerlo de otra forma, ¿no sería prudente que, al rezar, le confiáramos a la mente universal que nos diera el mejor plan para alcanzar el objetivo de esa oración? Mi experiencia con la oración me ha enseñado que, muy a menudo, todo lo que resulta de la oración es un plan, si es que la oración es respondida, un plan adecuado para la obtención del objetivo de la oración, a través de medios naturales y materiales. El plan debe ser modificado a través del esfuerzo personal. No sé nada acerca de alguna forma de oración que pueda ser inducida a trabajar favorablemente en una mente que se encuentra matizada, en el menor de los grados, por el temor. Nota de Charón, ¿es la oración una parte de tu vida? ¿Confías en que Dios te entregará el plan más adecuado para la obtención del objetivo de tu oración? ¿Acaso sabes que para que tu plan tenga éxito debes actuar? Una nueva manera de rezar. Desde que me he familiarizado más con mi otro yo, mi manera de rezar es distinta. Solía rezar solo cuando enfrentaba alguna dificultad. Ahora rezo, cada vez que puedo, antes de que la dificultad me alcance. Ahora rezo, no para obtener más de estos bienes mundanos y recibir mayores bendiciones, sino para ser merecedor de lo que ya tengo. He descubierto que este plan es mejor que el anterior. La inteligencia infinita no parece ofenderse en absoluto cuando le agradezco y le demuestro que estoy agradecido por las bendiciones que han coronado mis esfuerzos. Me quedé pasmado la primera vez que probé este plan de ofrecer una oración de gratitud por lo que ya poseía y descubrí la vasta fortuna que poseía sin haberla apreciado. Por ejemplo, descubrí que poseo un cuerpo sano que nunca ha sido seriamente dañado por la enfermedad. Tengo una mente razonablemente bien equilibrada. Tengo una creatividad a través de la cual puedo ofrecer un servicio útil a un gran número de personas. He sido bendecido con toda la libertad que deseo, tanto en el cuerpo como en el alma. Poseo un perdurable deseo de ayudar a aquellos que han sido menos afortunados. Descubrí que la felicidad, la más grande aspiración de la humanidad, puede ser mía fácilmente, haya o no depresión mercantil. Por último, pero de ninguna manera lo menos importante, descubrí que tengo el privilegio de acercarme a la inteligencia infinita, ya sea con el propósito de dar gracias por lo que ya poseo, para pedir más o para pedir ayuda. Sería muy útil que todo aquel que lea este libro haga un inventario de sus bienes intangibles. Un inventario así podría revelar algunas posesiones invaluables. Nota de Charón, hagamos un inventario de nuestras bendiciones en la vida.
Demos gracias por cada uno de los dones otorgados. Sé que cuando me encuentre en un momento adverso me obligaré a pensar en mi familia, mis amigos y las bendiciones que han traído a mi vida. Es el camino más rápido para superarlo y colocar mis adversidades temporales en perspectiva. Algunas señales que hemos pasado por alto: el mundo entero está experimentando un cambio de tales proporciones que millones de personas se han visto agobiadas por la preocupación, la duda, la indecisión y el temor. Hoy es un momento espléndido para que aquellos que han llegado a la encrucijada de la duda intenten familiarizarse con sus otros yo. Todo aquel que desee hacerlo verá útil una lección de la naturaleza. La observación demostrará que las estrellas brillarán cada noche en sus lugares acostumbrados, que el sol continúa enviando sus rayos de calor provocando que la madre tierra produzca una sobreabundancia de alimento y vestido, que el agua continúa fluyendo por la colina, que los pájaros reciben del aire y los animales salvajes del bosque sus acostumbrados requerimientos de alimento, que un día útil le sigue a una noche de descanso, que el activo verano le sigue al inactivo invierno, que las estaciones van y vienen precisamente como lo hicieron antes de que comenzara la depresión de 1929, que, en realidad, solo la mente de los hombres ha dejado de funcionar normalmente, y eso porque los hombres han llenado su mente de temor. La observación de estos sencillos hechos de la vida diaria puede resultar útil como punto de partida para aquellos que desean sustituir el miedo por la fe. No soy un profeta, pero sí puedo, con toda la debida modestia, predecir que todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero cambiando primero la naturaleza de sus creencias. No confundas la palabra creencia con la palabra deseo. Ambas son distintas. Cualquiera es capaz de desear las ventajas financieras, materiales o espirituales, pero el elemento de la fe es el único poder seguro por medio del cual un deseo puede traducirse en una creencia, y una creencia en realidad real, y aquí mismo es el lugar adecuado para llamar la atención hacia un beneficio que cualquiera puede experimentar utilizando voluntariamente la fe para dirigir su atención hacia cualquier forma de deseo constructivo. La mente actúa ante nuestros deseos más dominantes o prominentes. No existe escapatoria a este hecho. Ciertamente es un hecho. Ten cuidado con lo que deseas porque seguramente será tuyo. Nota de Charón: todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero cambiando primero la naturaleza de sus creencias. Fue verdad, después de la publicación de Think and Grow Rich en 1973, que Napoleon Hill comenzó este manuscrito. A través de su entrevista con el diablo, Hill descubre y revela cómo el diablo puede estar haciendo de las suyas contigo y cómo puedes dar vida a tu otro yo, no solo para vencer al diablo en tu propia vida, sino también empoderarlo para alcanzar tu mayor éxito. A lo largo de su trabajo insiste en el tema de la importancia de transformar tus pensamientos del miedo a la fe. La fe es el comienzo de todo gran éxito. Si Edison se hubiera detenido y simplemente hubiera deseado obtener el secreto por el cual la energía eléctrica es aprovechada para hacerla funcionar a través de la lámpara incandescente, ese producto de consumo para la civilización habría permanecido entre los diversos secretos de la naturaleza. Se tropezó con el fracaso temporal más de 10.000 veces antes de arrebatarle este secreto a la naturaleza. Finalmente le lo he entregado porque creía que así sería y siguió intentándolo hasta obtener la respuesta. Edison descubrió más secretos de la naturaleza, debieron haber sido llamados milagros en una época anterior, en el ámbito de la física, de lo que otro hombre lo ha hecho, y eso porque se familiarizó con su otro yo. Tengo su palabra en esto, pero incluso si no la tuviera, sus logros han revelado el secreto en su desarrollo. Nada es imposible en el discernimiento para aquel que conoce y confía en su otro yo. Cualquier cosa que el hombre crea que es verdad, tiene una forma de volverse realidad. Una oración es un pensamiento puesto en libertad, unas veces expresado en palabras audibles y, otras veces, expresado en silencio. He observado, a través de la experiencia, que una oración en silencio es tan eficaz como aquella que se expresa en palabras. También he observado que nuestro estado mental es el factor determinante para que la oración funcione o no. Mi concepto del otro yo que he tratado de describir es que simplemente simboliza una aproximación recientemente descubierta a la inteligencia infinita, una aproximación que podemos controlar y dirigir a través del sencillo proceso de mezclar la fe con nuestros pensamientos. Esta es solo otra manera de decir que ahora tengo más fe en el poder de la oración.
El estado mental conocido como fe aparentemente abre ante nosotros el sexto sentido, canal a través del cual podemos comunicarnos con fuentes de poder e información disponibles a través de los 5 sentidos físicos. El sexto sentido llega en tu auxilio para que hagas tu petición a un extraño poder que, vamos a suponer, es un ángel guardián que te abrirá la puerta al templo de la sabiduría. De hecho, llega a ser algo cercano a un milagro. Y parece que lo es, porque no alcanzas a comprender el método mediante el cual funciona. Esto sí lo sé. Sé que existe un poder o una primera causa o una inteligencia que penetra cada átomo de la materia y adopta cada unidad de energía perceptible por el hombre. Esta inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua descienda por la colina en respuesta a la ley de gravedad, que el día siga a la noche, el verano al invierno, cada uno conservando su adecuado lugar en relación con el otro. Esta inteligencia puede ayudar a transmitir nuestros deseos de forma concreta o material. Yo sé esto porque lo he probado y vivido. Durante muchos años he mantenido el hábito de hacer un inventario personal una vez al año, con el propósito de determinar cuántas de mis debilidades he pasado por alto o eliminado y para cerciorarme de cuántos progresos he tenido, si es que los hay, durante el año. Nota de Charón: esta sección sobre la fe vale la pena releerla varias veces ya que contiene las principales enseñanzas de Hell sobre la oración. La fe, según su punto de vista, es un sexto sentido o poder espiritual que nos permite triunfar si llevamos el paso con la primera causa de todas las cosas, una de sus descripciones de Dios. La suya es una fe práctica o científica que enfatiza los resultados tangibles. En el libro 3 Feet from God hablamos sobre la ecuación personal del éxito, la cual revela claramente la importancia de la fe. P más T, X A más F igual a tu ecuación personal del éxito. Combinar tu pasión con tu talento y después buscar la asociación adecuada y llevar a cabo la acción correcta son componentes muy importantes para el éxito, pero es cuando los combinas con una poderosa fe en ti y en tu misión que realmente obtienes tu ecuación personal del éxito. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Al estar leyendo la entrevista con el diablo, te darás cuenta, por la breve descripción que te he dado sobre la historia de mi vida, del desesperado esfuerzo que el diablo hizo por amordazarme antes de haber obtenido el reconocimiento público. También comprenderás, después de leer la entrevista, por qué ésta debía haber sido precedida por esta historia personal de mis antecedentes. Antes de que comiences a leerla, deseo que tengas un panorama claro del conjuro final que el diablo me lanzó y recuerdes, con provecho, que fue este conjuro final el que me brindó la indulgente oportunidad para girar y retorcerle la cola hasta que gritó su confesión. La perdición del diablo comenzó con la depresión de 1929. Con ese venturoso giro de la rueda de la vida, perdí mi propiedad de 600 acres en Catskill Mountains, mis ingresos cesaron por completo, el Harriman National Bank, donde estaban depositados todos mis fondos se colapsó y fue destruido. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me vi atrapado en medio de un huracán espiritual y económico que resultó en una catástrofe mundial de tal magnitud, que no hubo persona ni grupo que la resistiera. Mientras esperaba a que la tormenta amainara y que la estampida de personas aterrorizadas se detuviera, me mudé a Washington, D.C., la ciudad desde la cual me inicié después de mi primera reunión con Andrew Carnegie, hacía casi un cuarto de siglo. Me parecía que no había nada que hacer excepto sentarme y esperar. Todo lo que tenía era tiempo. Después de 3 años de esperar sin obtener resultados tangibles, mi alma inquieta comenzó a ejercer presión para que volviera a trabajar. Había pocas oportunidades para enseñar una ideología del éxito cuando el mundo a mi alrededor se encontraba en el centro de un vil fracaso y la mente de los hombres estaban colmadas de miedo a la pobreza. Este pensamiento vino a mí una tarde mientras me encontraba en mi automóvil frente al Lincoln Memorial, sobre el río Potomac, a la sombra del Capitolio. Con este pensamiento surgió otro más: el mundo había escenificado una depresión sin precedentes sobre la que ningún ser humano tenía el control. Con ello, había llegado mi oportunidad para probarle a la organización a la cual había dedicado una buena parte de mi vida adulta la ideología de la autodeterminación. Una vez más tenía la oportunidad de saber si mi ideología era práctica o una simple teoría.
También me di cuenta de que había llegado la oportunidad de probar una afirmación que había hecho cientos de veces sobre que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente. ¿Cuáles, si es que las había? Me pregunté a mí mismo, eran mis ventajas de una depresión mundial. Cuando comencé a buscar una dirección hacia cuál dirigirme y poner a prueba mi ideología, hice el descubrimiento más asombroso de mi vida. A través de algún poder extraño que no comprendía, había perdido el valor, mi iniciativa se había desmoronado, mi entusiasmo se había debilitado. Lo peor de todo es que me sentía totalmente avergonzado al saber que yo era el autor de una ideología de la autodeterminación porque, muy en el fondo de mi corazón sabía, o creía saber, que no podría lograr que mi ideología me sacara del hoyo de la desesperación en el cual me encontraba. Mientras me movía en un estado de consternación mental, el diablo debió haber estado bailando regocijadamente. Por fin tenía al autor de la primera ideología mundial sobre el éxito personal atrapado bajo su dedo pulgar y paralizado por la indecisión. Sin embargo, la oposición del diablo también debió estar trabajando. Mientras estaba sentado frente al Lincoln Memorial, repasando en retrospectiva las circunstancias que tantas veces me habían elevado a las grandes alturas del éxito, tan solo para dejarme caer a profundidades similares de desesperación, un pensamiento agradable me fue entregado en la forma de un plan de acción certero mediante el cual yo creía poder eliminar esa sensación hipnótica de apatía con la que había sido atado. En la entrevista con el diablo, la naturaleza exacta del poder mediante el cual yo había sido despojado de mi iniciativa y valor ya ha sido descrita. Es el mismo poder con el que millones de personas fueron atadas durante la Gran Depresión. Es el arma fundamental con la que el diablo atrapa y controla a los seres humanos. La suma y la sustancia de este pensamiento que vino a mí fue, a pesar del hecho de haber aprendido, por parte de Andrew Carnegie y de otras más de 500 personas con semejantes logros comerciales y profesionales, que los logros destacados en todos los ámbitos de la vida surgen a través de la aplicación de la mente maestra, la coordinación armoniosa de dos o más mentes que trabajan con un objetivo definido. No había logrado hacer tal alianza con el objetivo de llevar a cabo mi plan. De transmitirle al mundo la ideología del éxito personal. A pesar del hecho de haber comprendido el poder de la mente maestra, había olvidado apropiarme y hacer uso de este poder. Había estado trabajando como un lobo solitario en vez de aliarme con otras mentes superiores. Nota de Charón, la entrevista con el diablo puede haber ocurrido mientras él se sentaba al pie del Lincoln Memorial. ¿Acaso fue real? Fue real para Hell y originó el esquema de la forma en que vivió su vida y compartió sus revelaciones con nosotros, sus estudiantes. A fin de reiterar las primeras palabras de Hell, el descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado, cuyo registro he examinado, fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. Hill también describe en sus trabajos cómo estos grandes líderes se rodearon ellos mismos de mentes maestras. Superaron sus conflictos internos con la adversidad y entonces utilizaron el poder de la mente maestra para impulsar sus triunfos. Piensa cómo podrías formar un grupo de mente maestra, un grupo, para ayudar a superar la adversidad e impulsarte hacia el éxito. Un análisis. Analicemos ahora brevemente la extraña entrevista que estás a punto de comenzar. Algunos lectores se preguntarán, después de leerla, ¿en realidad entrevistaste al diablo, o simplemente entrevistaste a un demonio imaginario? Algunos desearían tener la respuesta a esta pregunta antes de comenzar la entrevista. Responderé en la única forma sincera que podría responder, diciendo que el demonio que entrevisté puede haber sido real, tal y como él proclamaba ser, o puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualesquiera que haya sido, si fue real o imaginario, es de poca importancia comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de la entrevista. La pregunta importante es, ¿acaso la entrevista transmitió una información confiable y que puede ser útil para aquellos que están tratando de encontrar su lugar en el mundo? Si transmite ese tipo de información, sin importar si ésta es transmitida en forma de hecho o ficción, entonces merece un serio análisis a través de una atenta lectura. No me preocupa en lo más mínimo la verdadera fuente de la información ni la verdadera naturaleza del diablo cuya sorprendente historia estás a punto de leer. Me preocupa solamente el hecho de que la confesión del diablo se ajusta perfectamente con lo que yo he visto de la vida.
Creo que la entrevista transmite información prácticamente benéfica para todos aquellos que piensan que la vida no ha sido amigable, y la razón para creerlo es el hecho de que lo he convertido en el tema central de este libro, que me redituará toda la felicidad que necesito, en la forma que mejor se adapta a mi naturaleza. He experimentado suficientes de los principios mencionados por el diablo para asegurarme que funcionarán exactamente como él dice que lo harán. Eso es suficiente para mí. Así que te traspaso la historia de la entrevista para que, en lo posible, hagas que pague con útiles dividendos. Quizás te resulte más ventajosa si aceptas al diablo como lo que proclama ser, confiando en que de su mensaje sacarás algo que podrás utilizar, y sin preocuparte de quién es el diablo o de si existe o no. Si quieres mi sincera opinión muy personal, creo que el diablo es exactamente lo que él proclama ser. Analicemos ahora su extraña confesión. Después de entrar forzadamente en la conciencia del diablo, el señor Earthbound dio comienzo a la renuente entrevista con preguntas que no podían ser evadidas. Nota de Charón, Geo, el señor atado a la tierra, interroga al diablo dentro de una atmósfera casi parecida a la de una sala de justicia. De alguna manera, el diablo es obligado a dar respuestas completas y precisas. ¿Cómo se logró esto? Quizás él obligó al diablo a confesar creando una mente maestra probablemente con su esposa, dos o más mentes unidas, en un espíritu de perfecta armonía, con un propósito definido, buscando simultáneamente el mismo fin para ejercer el poder de Dios, el enorme almacén de inteligencia infinita donde se deposita todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que podrá ser. Quizás él se ganó el derecho a obtener respuestas precisas siendo un pensador en control de su propia mente y dominante de todos sus temores. A través de esta habilidad de estar en control de su propia mente, él podía exigir respuestas verdaderas y precisas por parte del diablo. En cualquier caso, él obliga al diablo a exponer sus trucos, de tal forma que podamos contrarrestarlos y evitar los peligros en nuestras vidas. Al conocer sus trucos, podemos evitar sus engaños. Aquí comienza la entrevista con el diablo. Pregunta: he descifrado el código secreto mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor diablo? Respuesta: sí, estoy listo, pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista te dirigirás a mí como su majestad. Pregunta: ¿con qué derecho exige semejante deferencia real? Respuesta: debes saber que controlo al 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me faculta para considerarme una realeza? Nota de Charón: tan solo el escuchar referirse al diablo como su majestad originó tal reacción en mí la primera vez que leí esta entrevista. Entonces me di cuenta de que probablemente haya sido por una razón. Que tenía la intención de provocar justamente esa reacción, y seguí leyendo. Pregunta: ¿tiene pruebas de lo que afirma? Respuesta: sí, muchas pruebas. Pregunta: ¿en qué consisten sus pruebas? Respuesta: de muchas cosas. Si deseas respuestas, te dirigirás a mí como su majestad. Algunas cosas las comprenderás, otras no. Para que puedas conocer mi punto de vista, describiré yo mismo y corregiré las falsas ideas que la gente tiene de mí y de mi morada. Pregunta: esa es una buena idea, su majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. Respuesta: ¿mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra, no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la porción negativa del átomo. Pregunta: oh, ya veo lo que está a punto de proclamar. Está colocando las bases para decir que, si no fuese por usted, no existiría el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos, nada. ¿Es correcto? Respuesta: cierto. Absolutamente cierto. Pregunta: bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad?
Respuesta, la otra mitad está ocupada por mi oposición. Pregunta, ¿oposición? ¿A qué se refiere? Respuesta, la oposición es lo que ustedes, atados a la tierra, llaman Dios. Pregunta, así que tiene el universo dividido con Dios. ¿Es esa su afirmación? Respuesta, no es mi afirmación, sino la realidad actual. Antes de que esta entrevista termine, sabrás por qué es verdad mi afirmación. También comprenderás por qué tiene que ser verdad, o no podría existir ningún mundo como el tuyo, ninguna criatura atada a la tierra, como tú. No soy una bestia con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Pregunta, pero usted controla la mente de 98 de cada 100 personas. Usted mismo lo dijo. ¿Quién origina toda la miseria en este 98% de mundo controlado por el diablo, sino usted? Respuesta, no he dicho que no provoco toda la miseria del mundo. Por otro lado, me jacto de eso. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes, gente atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo. Yo controlo el pensamiento negativo. Pregunta, ¿cómo obtiene el control de la mente de las personas? Respuesta, eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas, de tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. Pregunta, ¿debe usted tener muchos trucos e instrumentos para obtener y mantener el control de la mente humana? Respuesta, sin duda, empleo trucos e instrumentos para controlar el pensamiento humano. Mis instrumentos también son ingeniosos. Pregunta, continúe y describa sus trucos ingeniosos, Su Majestad. Respuesta, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen, a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son, el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. El diablo dice. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Pregunta, ¿cuáles de estos 6 miedos le funciona con mayor frecuencia, Su Majestad? Respuesta, el primero y el último, la pobreza y la muerte. En un momento o en otro durante la vida, aprieto mi puño sobre todas estas personas a través de uno de estos miedos o de ambos. Planto estos miedos en la mente de las personas tan hábilmente que creen que son su propia creación. Cumplo este objetivo haciendo que las personas crean que estoy de pie justo a la entrada de la siguiente vida, esperando reclamarlos después de su muerte para el eterno castigo. Por supuesto, yo no puedo castigar a nadie, excepto en la mente de esa persona, a través de alguna forma de miedo, pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí como el miedo a aquello que sí existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. Pregunta, Su Majestad, ¿puede explicar cómo es que obtuvo este control sobre los seres humanos? Respuesta, la historia es muy extensa para contarla en pocas palabras. Comenzó hace más de 1 millón de años, cuando el primer hombre comenzó a pensar. Desde ese entonces obtuve el control de toda la humanidad, pero mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres y entonces dio comienzo una batalla de mi parte por conservar el control. Hasta ahora lo he hecho muy bien, habiendo perdido ante la oposición solo al 2% de las personas. Pregunta, tomo por respuesta que los hombres que piensan son sus enemigos. ¿Es correcto? Respuesta, no está bien, pero es correcto. Pregunta, dígame más sobre el mundo en el que vive. Respuesta, vivo donde quiera que yo elija vivir. El tiempo y el espacio no existen para mí. Soy una fuerza mejor descrita a ustedes como energía. Mi lugar de residencia físico favorito, tal y como te lo dije, es la mente del que está atado a la tierra. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que esa persona tenga. Tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa.
Pregunta, ¿habla usted de su oposición? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Respuesta, mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo, las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibrados en sus cursos. Sin embargo, estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en la mente humana bajo mi control. Verás, no busco controlar las estrellas y los planetas. Prefiero controlar las mentes humanas. Pregunta, ¿dónde adquirió su poder y por cuáles medios la complementa? Respuesta, complemento mi poder apropiándome del poder mental de los que están atados a la tierra al pasar por la puerta al momento de la muerte. 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano desde el plano terrenal son tomadas por mí y su poder mental se complementa con mi ser. Obtengo a todo aquel que llega con cualquier forma de miedo. Verás, trabajo constantemente preparando la mente de las personas antes de la muerte de tal forma que pueda apropiarme de ellas cuando regresen a mi plano. Pregunta, ¿me puede decir cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? Respuesta, cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hacer presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. También cuento con miles de obreros en la tierra que me ayuda a ganar el control de las mentes humanas. Tengo a todos estos agentes posicionados en cada invocación. Estos representan a cada raza, a cada doctrina, a cada religión. Pregunta, ¿quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra, Su Majestad? Respuesta, todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismos son mis enemigos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln. Y tú no estás haciéndome ningún bien tampoco. Pregunta, ¿es verdad que utiliza a los hombres acaudalados? Respuesta, como ya te lo dije, la pobreza es siempre mi amiga porque desestimula la independencia de pensamiento y estimula el miedo en la mente de los hombres. Algunos hombres acaudalados sirven a mi causa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utiliza esa riqueza. La enorme fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis peores enemigos. Pregunta, eso es interesante. Su Majestad, ¿podría decirme por qué le teme a la fortuna Rockefeller más que a otras? Respuesta, el dinero Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades del cuerpo físico en todas partes del mundo. La enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar después del miedo a la pobreza. El dinero Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control de su propia mente. Está impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas. Está exterminando a los barrios bajos de las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios conducir sus empresas por la regla de oro, y eso no le hace a mi causa ningún bien. Pregunta, ¿y qué pasa con estos niños y niñas que se dice están en el camino al infierno? ¿Los controla? Respuesta, bueno, podría responder esa pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de los jóvenes enseñándoles a beber y a fumar, pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Nota de Charón, Geo recorre hacia atrás y hacia adelante el campo de batalla del diablo. Su primer punto acerca de la filantropía de Rockefeller va seguida de una explicación acerca de por qué los jóvenes se encuentran en el camino al infierno. Creo que el autor nos está desafiando a tener varias ideas al mismo tiempo mientras permite que el diablo haga su sucio trabajo con la esperanza de confundirnos. Busca otros ejemplos a lo largo del libro, los encontrarás. Pregunta, dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos.
Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo qué tienen que ver los cigarrillos en ayudar a su causa. Respuesta: quizá no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia, destruyen el poder de la resistencia, destruyen la capacidad de concentración, disminuyen y socavan la capacidad de ingenio y ayudan, de otras maneras, a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. ¿Sabías que tengo a millones de personas, jóvenes y ancianos de ambos sexos, que fuman 2 cajetillas de cigarrillos al día? Eso significa que tengo a millones de personas que están destruyendo poco a poco su poder de resistencia. Algún día agregaré a su hábito del cigarrillo otros hábitos que destruyen el pensamiento hasta haber ganado el control de sus mentes. Los hábitos vienen en pares, tercias y cuádruples. Cualquier hábito que debilita nuestra fuerza de voluntad invita a muchos de sus comparativos a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a la holgura en otras relaciones humanas. Pregunta: nunca pensé que el cigarrillo fuese una herramienta de destrucción, Su Majestad. Sin embargo, su explicación arroja una luz distinta sobre el tema. ¿Cuántos conversos al hábito proclama usted ahora? Respuesta: estoy orgulloso de mi récord. Millones son ahora víctimas y el número incrementa cada día. Pronto tendré a casi todo el mundo sucumbiendo al hábito. En miles de familias ahora tengo seguidores del hábito, incluyendo a cada miembro de la familia. Niños y niñas muy jóvenes están comenzando a adquirir el hábito. Están aprendiendo a fumar por el ejemplo de sus padres y sus hermanos y hermanas mayores. Pregunta: ¿cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas, los cigarrillos o el licor? Respuesta: sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven se una a mi club de 2 paquetes al día, no tengo problemas para inducir a esa persona a tomar el hábito del licor, el placer irrestricto del sexo y otros hábitos relacionados que destruyen la independencia de pensamiento y acción. Nota de Charón: recuerda, esto se escribió en 1938, mucho antes de que se descubriera la naturaleza adictiva del tabaco. Aquí, como en cualquier otro lugar, Napoleón Hill nos muestra que se encuentra a una gran distancia de su tiempo con algunas de sus opiniones médicas y sociológicas. Pregunta: Su Majestad, cuando inicié esta entrevista, lo había malinterpretado. Creía que era usted un fraude y un engaño, pero ahora veo que es real y muy poderoso. Respuesta: acepto tus disculpas, pero no te hubieras tomado la molestia. Millones de personas han cuestionado mi poder y atrapé a la mayoría de ellas al cruzar la puerta. No le pido a nadie que crea en mí. Prefiero que las personas me teman. No soy un mendigo. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Pedirle a las personas que crean es tarea de mi oposición, no mía. Demonio más detestable que jamás se haya dejado suelto en contra de personas inocentes. Siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que era lo suficientemente bondadoso para dejar en paz a las personas mientras vivieran, que simplemente torturaba sus almas después de la muerte. Ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida sobre la tierra. ¿Qué tiene que decir a eso? Respuesta: obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol. No es muy bueno para mi propio negocio, pero te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador, y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza, a menos que ganes y ejercites un mayor control sobre tus propias emociones. Pregunta: alejémonos de las personalidades. Vine aquí para saber más de usted, no para hablar de mí. Por favor, continúe y hábleme sobre los muchos trucos que ha urdido para ganar el control de la mente humana. ¿Cuál es su arma más poderosa ahora? Respuesta: esa es una pregunta difícil de responder. Tengo tantos instrumentos para entrar a las mentes humanas y controlarlas, que es difícil decir cuáles son las más poderosas. En este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial. Mis amigos aquí en Washington me están ayudando a implicar a Estados Unidos en ella. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor,
podré poner en operación mi instrumento favorito para el control mental. Es lo que podrías llamar temor masivo. Utilicé este instrumento para provocar la otra guerra mundial en 1914. Lo utilicé para provocar la depresión económica en 1929 y si mi oposición no me hubiera engañado, ahora estaría en posesión de todo hombre, mujer y niño en el mundo. Puede ver por ti mismo lo cerca que estuve de dominar al mundo, aquello que he estado luchando por obtener durante miles de años. Nota de Charón. Aquí el diablo afirma estar trabajando con ambas partes para provocar la guerra, basándose en la siembra de sus semillas del miedo por todo el mundo. Esta es la esencia de lo que ha llegado a conocerse en nuestro tiempo como terrorismo y la respuesta a este. A través del trabajo de Hale, el diablo se acredita no solo las dos guerras mundiales, sino también la Gran Depresión. Es fácil añadir a su lista de acreditaciones el actual colapso económico. Tanto la guerra como el colapso económico alimentan la mente de los hombres con miedo y sin duda son el trabajo del diablo. Pregunta, sí, veo su punto. ¿Y quién no? Es usted un ingenioso manipulador de la mente de las personas. ¿Su malvada ocupación se lleva a cabo a través de personas de alta posición y gran influencia? Respuesta, oh, no. Utilizo la mente de las personas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, prefiero el tipo de persona que no tiene la intención de pensar, puedo manipularlo sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas en el mundo si todas las personas tuviesen la habilidad de pensar por sí mismas. Pregunta, me interesa el bienestar de esas personas que usted afirma controlar. Por lo tanto, quiero que me hable sobre todos los trucos mediante los cuales usted entra y controla su mente. Quiero una confesión íntegra de su parte, así que comience por su truco más ingenioso. Respuesta, me estás obligando al suicidio, pero estoy indefenso. Así que tranquilízate y pondré en tus manos el arma con la cual millones de tus semejantes atados a la tierra se defenderán contra mí.